Nahum, cuyo nombre significa consuelo, es una figura poco conocida entre los profetas menores de la Biblia, pero su mensaje es de gran impacto. Vivió en una época en que el reino de Israel enfrentaba amenazas constantes de potencias extranjeras, especialmente de Asiria. La profecía de Nahum es única en su enfoque, la destrucción de Nínive, la capital del imperio asirio. A diferencia de otros profetas, Nahum no advierte a Israel directamente, en cambio, se centra en la condena de una ciudad extranjera, mostrando que la justicia divina llega hasta los confines de la tierra. El libro de Nahum nos transporta a un tiempo en que la moralidad y la justicia de Dios estaban en pleno juicio contra naciones poderosas. La fecha exacta del ministerio de Nahum no está especificada, pero los estudiosos sugieren que profetizó alrededor del siglo VII a.C., antes de la caída de Nínive, en 612 a.C. Su oráculo contra Nínive es un testimonio de la certeza del juicio divino, destacándose por su lenguaje vigoroso y sus imágenes vívidas. Como un vidente del pasado, Nahum se destaca no solo por sus palabras de condena, sino también por su papel como portavoz de la justicia divina, consolando a Israel con la promesa de que sus opresores serían destruidos. La introducción al profeta Nahum también nos lleva a una reflexión. ¿Por qué Dios elegiría a un profeta para anunciar la caída de una ciudad tan lejana de Israel? Esto revela la naturaleza universal del juicio de Dios, que no se limita solo a su pueblo elegido, sino que se extiende a todas las naciones. Nahum, por lo tanto, asume un papel singular entre los profetas, señalando la soberanía de Dios sobre toda la tierra. Nahum es un profeta de consuelo para Israel, pero de destrucción para Nínive. Su mensaje es una prueba del carácter inmutable de Dios, quien, aunque paciente, no deja la iniquidad sin castigo. Nahum 1:3. Esta dicotomía entre consuelo y juicio permea todo el libro y es esencial para comprender el papel de Nahum como profeta. Para entender la profecía de Nahum, es crucial situarla en el contexto histórico de la época. En el siglo VII a.C., Israel estaba en una posición vulnerable, rodeada de naciones poderosas y frecuentemente amenazada por la expansión de Asiria. El imperio asirio, con su capital en Nínive, era conocido por su brutalidad y poderío militar, dominando gran parte del Medio Oriente. La opresión asiria era una carga constante para Israel y Judá, y el miedo a las invasiones era una realidad cotidiana. Este contexto de miedo y opresión hace que el mensaje de Nahum sea aún más poderoso, ya que anuncia la caída inminente de uno de los mayores enemigos de Israel. Asiria se había convertido en una fuerza formidable bajo reyes como Tiglat-Pileser el III y Sennacherib, cuyas campañas militares devastaron naciones enteras. No solo conquistaban, sino que también deportaban poblaciones enteras para evitar levantamientos, esparciendo el terror por donde pasaban. Este escenario de desesperación e inseguridad moldeó la expectativa de Israel por una liberación divina. La profecía de Nahum aparece como una respuesta directa a estas circunstancias, ofreciendo esperanza de que la justicia de Dios se manifestaría contra sus opresores. Además, la era de Nahum estuvo marcada por profundos cambios políticos y militares. El declive del poder asirio comenzó a manifestarse con revueltas internas y la creciente presión de nuevos enemigos, como los babilonios y los medos. Nahum captó este momento crucial, profetizando la caída de Nínive, incluso antes de que los eventos comenzaran a desarrollarse visiblemente. Su profecía fue un recordatorio de que, independientemente del poder humano, la voluntad de Dios prevalece. La historia de Israel durante este período es una mezcla de supervivencia y fe. El pueblo vivía en la expectativa constante de una intervención divina, y el mensaje de Nahum reforzó esta esperanza, mostrando que Dios no había olvidado sus sufrimientos.
La destrucción de Nínive sería una prueba de que incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas, el juicio de Dios sobre las naciones impías es seguro. Nínive, la capital del imperio asirio, era una de las ciudades más grandiosas y temidas de su época. Ubicada a orillas del río Tigris, su posición estratégica y sus imponentes fortificaciones la convertían en un bastión de poder y opulencia. Nahum describe a Nínive como una ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y robo. Nahum 3:1, resaltando su reputación de crueldad y corrupción. Esta ciudad, que parecía inquebrantable a los ojos humanos, se convirtió en el objetivo de la ira divina, tal como predijo Nahum. La grandiosidad de Nínive no se limitaba solo a su arquitectura o defensas. La ciudad era un centro de comercio, cultura y religión. Sus templos estaban dedicados a dioses como Asur e Ishtar, y la ciudad se enorgullecía de su riqueza e influencia. Sin embargo, con todo ese poder venía una brutalidad sin parangón. Las crónicas asirias documentan prácticas atroces, como empalamientos y decapitaciones en masa, utilizadas como tácticas de intimidación. Nínive era el símbolo máximo de un imperio que prosperaba a costa del dolor y el sufrimiento de los demás. Nahum, al profetizar contra Nínive, no se detiene en detalles superficiales. Él ahonda en la esencia de la ciudad, destacando sus pecados y la certeza de su caída. La profecía de Nahum es un anuncio de que, a pesar de su aparente invencibilidad, Nínive estaba destinada a la destrucción. «He aquí, yo estoy contra ti», dice el Señor, «y levantaré tus faldas sobre tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza». Nahum 3:5. Esta poderosa metáfora simboliza la humillación total que la ciudad enfrentaría. La caída de Nínive sería un evento sin precedentes, marcando el fin de una era. Los arqueólogos modernos han confirmado la devastación que Nahum predijo. Las ruinas de Nínive son un testimonio silencioso del cumplimiento de esta profecía. El orgullo de la ciudad fue su mayor pecado y su destrucción completa, un ejemplo de lo que sucede cuando una nación se exalta por encima de Dios. El llamado de Nahum como profeta está envuelto en misterio, como ocurre con muchos de los profetas menores de la Biblia. No sabemos mucho sobre su vida personal, pero su mensaje deja claro que fue elegido para un propósito singular: anunciar el juicio de Dios contra Nínive. Este llamado profético es una expresión directa de la justicia divina, y Nahum, como portavoz de Dios, lleva el peso de un mensaje de destrucción total. La voz de Nahum no es la de un hombre común, sino de alguien profundamente conectado con la voluntad de Dios. Sus palabras están cargadas de autoridad y certeza, como si estuviera viendo la destrucción de Nínive suceder ante sus ojos. Nahum habla con la confianza de quien sabe que la palabra de Dios no falla. «El Señor es celoso y vengador», proclama. «El Señor toma venganza contra sus adversarios y guarda la ira contra sus enemigos». Nahum 1:2. Este llamado profético también lleva una carga emocional significativa. Nahum no profetiza con alegría, es consciente de la gravedad de su mensaje. La destrucción que anuncia es completa e irrevocable. Sin embargo, también es un llamado de esperanza para el pueblo de Israel, que ve en Nahum una prueba de que Dios no se ha olvidado de sus sufrimientos. La voz de Nahum resuena con el clamor de muchos que anhelaban justicia en un mundo dominado por la opresión. La función del profeta en la sociedad bíblica era a menudo impopular, y Nahum no fue la excepción. Tuvo que anunciar un mensaje que desafiaba el statu quo, condenando a una de las ciudades más poderosas de la época. Eso requería un coraje extraordinario y una fe inquebrantable. La voz de Nahum no solo anunciaba destrucción, sino que también servía como un recordatorio de la soberanía de Dios sobre todas las naciones. El llamado de Nahum es un ejemplo de la responsabilidad que conlleva la posición de profeta. Su voz,
aunque dirigida contra Nínive, resuena con implicaciones universales. Nos recuerda que, en todas las épocas, Dios levanta hombres y mujeres para hablar en su nombre, para que la justicia y la rectitud sean conocidas en toda la tierra. La profecía de Nahum contra Nínive es una de las más contundentes y detalladas de toda la Biblia. En solo 3 capítulos describe la caída inminente de la ciudad con una claridad impresionante, dejando poco espacio para la duda. Esto no era solo una advertencia, era una sentencia anunciada. Nahum no ofrece esperanza de arrepentimiento ni misericordia, declara que el tiempo de Nínive ha terminado y que su destrucción es segura. Nahum comienza su profecía enfatizando el carácter de Dios. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Nahum 1:3. Esto establece el fundamento para lo que está por venir. Nínive, con toda su arrogancia y poder, está a punto de enfrentar la ira divina. Nahum describe con vívidos detalles cómo la ciudad será sitiada, sus muros derribados y su pueblo disperso. Las aguas que habían protegido a Nínive se volverían contra ella, y sus guerreros, una vez invencibles, serían incapaces de resistir. La profecía contra Nínive no se limita a la destrucción física de la ciudad. Nahum también aborda la humillación que sufriría. Todas tus fortalezas serán como higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las come. Nahum 3:12. Esta imagen es una poderosa metáfora de la vulnerabilidad de Nínive ante el juicio divino. La ciudad, que se veía a sí misma como un símbolo de fuerza y estabilidad, sería reducida a nada. El impacto de esta profecía era inmenso, no solo para Nínive, sino también para el pueblo de Israel. Para ellos, la caída de Nínive sería una señal de que Dios estaba en control, incluso cuando las circunstancias parecían indicar lo contrario. Nahum no solo profetizó la destrucción de una ciudad, proclamó la vindicación de un pueblo oprimido. La profecía contra Nínive es, por lo tanto, un recordatorio poderoso de que Dios ve y juzga a las naciones según sus acciones. Nahum termina su profecía con una nota final de desolación. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oyeren tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Nahum 3:19. Este es el veredicto final sobre Nínive, un destino sellado, sin esperanza de redención. La ciudad, otrora poderosa, ahora se convertiría en un ejemplo eterno de lo que sucede cuando una nación desafía la justicia de Dios. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. La profecía de Nahum contra Nínive no es solo una demostración del poder divino, sino también una revelación de las motivaciones de Dios al juzgar esta ciudad. La ira de Dios, a menudo incomprendida, es presentada por Nahum como una respuesta a la injusticia y maldad inquebrantables de Nínive. Dios no actúa por capricho. Su ira está dirigida y justificada por los graves y continuos pecados de la ciudad. Nahum destaca que Dios es celoso y vengador. Nahum 1:2, características que indican tanto su amor por lo justo como su intolerancia al mal. La ira de Dios es vista como una forma de justicia retributiva. Nínive no era solo una ciudad pecadora, era un centro de crueldad, idolatría y opresión. Su maldad había llegado a un punto en que la paciencia divina estaba agotada. Dios, en su santidad, no puede permitir que el pecado prospere indefinidamente. Nahum 1:3 nos recuerda que Jehová es tardo para la ira.
pero cuando su ira se manifiesta es porque el pecado ha alcanzado un nivel que ya no puede ser ignorado. Nahum presenta la ira de Dios no solo como punitiva, sino también como restauradora. El juicio sobre Nínive serviría para restaurar la justicia y el equilibrio en el mundo. La destrucción de la ciudad sería una forma en que Dios mostraría que no tolera la opresión y que al final la justicia prevalece. Esto es especialmente significativo para Israel, que sufría bajo la opresión asiria. Para ellos, la ira de Dios era una fuente de esperanza, ya que significaba que sus enemigos finalmente serían juzgados. Las motivaciones divinas también involucran el cumplimiento de las promesas de Dios. En Nahum 1, 12 y 13, Dios declara: aunque reposen y sean tantos, serán talados, y él pasará. Y aunque te afligí, no te afligiré más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Esta promesa de liberación muestra que el juicio de Dios sobre Nínive estaba íntimamente ligado a la liberación de su pueblo. La ira de Dios, por lo tanto, es vista como un acto de redención para los oprimidos. Las motivaciones divinas en la profecía de Nahum nos recuerdan la seriedad del pecado y la inevitabilidad del juicio. Dios es paciente, pero su paciencia tiene límites. Cuando esos límites se superan, la ira divina se manifiesta como una fuerza purificadora, eliminando el mal y restaurando el orden divino. La caída de Nínive es un testimonio de este aspecto del carácter de Dios, que es al mismo tiempo amoroso y justo. La profecía de Nahum contra Nínive fue recibida con incredulidad y orgullo por la ciudad. Acostumbrada a ser la fuerza dominante en la región, Nínive no podía concebir la posibilidad de su propia destrucción. Este sentimiento de invulnerabilidad estaba profundamente arraigado en la mentalidad de los ninivitas, que confiaban en sus fortificaciones, ejércitos poderosos y riquezas acumuladas a lo largo de siglos. Esta confianza desmedida, sin embargo, sería la causa de su caída, como Nahum profetizó. La incredulidad de Nínive ante la profecía de Nahum refleja una ceguera espiritual común en sociedades que se vuelven autosuficientes y arrogantes. Nahum 3, del 8 al 10, hace una comparación poderosa entre Nínive y Tebas, otra gran ciudad que cayó bajo el juicio divino. ¿Eres tú mejor que Noamón, que estaba situada entre los ríos, rodeada de aguas, cuyos muros eran el mar, y el mar era su muralla? Etiopía y Egipto eran su fuerza, y no tenía fin. Fut y Libia estaban entre sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada cautiva en exilio. También sus hijos fueron despedazados en las esquinas de todas las calles. Al igual que Tebas, Nínive confiaba en sus defensas, pero estaba destinada a sufrir el mismo destino. El orgullo de Nínive es particularmente evidente en su resistencia a cualquier posibilidad de cambio o arrepentimiento. A diferencia de la generación anterior que, bajo la predicación de Jonás, se arrepintió y fue perdonada, los ninivitas de los días de Nahum estaban convencidos de su propia indestructibilidad. Ignoraron las señales de decadencia y despreciaron la advertencia de Nahum. Este orgullo ciego, como sucede a menudo, los llevó a subestimar la gravedad de la situación y la inevitabilidad del juicio divino. La incredulidad de Nínive puede verse como una forma de desafío a Dios. La ciudad, en su arrogancia, creía que estaba fuera del alcance del juicio divino. Esta actitud es capturada por Nahum en un lenguaje poético y poderoso, como en Nahum 3, 14 y 15. Saca agua para el asedio, fortalece tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno para ladrillos, allí te consumirá el fuego, la espada te exterminará. El intento de Nínive de prepararse para el asedio sería inútil ante la ira de Dios. La reacción de Nínive ante la profecía de Nahum selló su destino. El orgullo y la incredulidad de la ciudad le impidieron buscar la misericordia de Dios, llevándola a la ruina total.
Este episodio sirve como un recordatorio sombrío de que el orgullo precede a la caída y que la incredulidad ante la advertencia divina es un camino hacia la destrucción. Incluso antes de la profecía de Nahum, había señales claras de que el imperio asirio estaba en declive. Estas señales, a menudo ignoradas por los propios asirios, se manifestaban en varios aspectos de la vida política, social y militar de la nación. Asiria, que durante siglos había sido una potencia indomable, comenzó a mostrar debilidades que antes eran impensables. Nahum vio estas señales como la mano de Dios preparando el camino para el cumplimiento de su profecía contra Nínive. Una de las primeras señales de decadencia fue la creciente inestabilidad política dentro del imperio. Los conflictos internos y las disputas por el trono debilitaron la cohesión que había mantenido unida a Asiria durante tanto tiempo. Estas luchas internas no solo desviaron la atención de las amenazas externas, sino que también minaron la confianza del pueblo en sus líderes. La corrupción y la búsqueda de poder comenzaron a corroer la estructura del imperio, preparando el terreno para su caída. Militarmente, Asiria comenzó a enfrentar derrotas que sacudieron su reputación de invencibilidad. Las campañas que antes eran victoriosas ahora se volvían cada vez más difíciles y los costos de mantener un vasto imperio comenzaron a agobiar a la nación. Nahum 2, 13 y 14 alude a esta debilidad emergente. «He aquí, estoy contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y quemaré en humo tus carros, y la espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu rapiña, y no se oirá más la voz de tus mensajeros». El debilitamiento del poder militar asirio era un presagio de la destrucción inminente. Socialmente, la decadencia moral de Asiria también se hizo evidente. La opresión, la crueldad y la injusticia que durante tanto tiempo habían sostenido el imperio, ahora se volvían contra él. El pueblo, cansado de las guerras constantes y de la pesada carga impuesta por los gobernantes, comenzó a perder la fe en la ideología imperial. Este desgaste social y moral era otra señal de que el imperio estaba entrando en colapso. Además, había presiones externas crecientes. Pueblos como los medos y los babilonios, antes sumisos, comenzaron a rebelarse contra el dominio asirio. Estas rebeliones no solo desestabilizaron las fronteras del imperio, sino que también inspiraron a otras naciones a desafiar el poder asirio. Nahum vio en estos movimientos el comienzo del fin, una prueba de que el imperio estaba a punto de caer conforme a la voluntad de Dios. El sitio de Nínive, que culminó en su destrucción en 612 a.C., fue el clímax de la profecía de Nahum. Nahum había descrito vívidamente cómo la ciudad, otrora inquebrantable, sería rodeada y devastada. El sitio fue dirigido por una coalición de babilonios, medos y escitas, quienes, unidos por el deseo de venganza y conquista, lanzaron un ataque implacable contra la capital asiria. Este evento no fue solo una victoria militar, fue el cumplimiento exacto de las palabras que Nahum había pronunciado años antes. Durante el sitio, los ninivitas experimentaron la desesperación que Nahum había descrito. La confianza que tenían en sus fortificaciones comenzó a desmoronarse a medida que las fuerzas invasoras se acercaban. Los muros, considerados inexpugnables, fueron rotos, y las aguas del río Tigris que protegían la ciudad inundaron partes de Nínive, contribuyendo al colapso de sus defensas. Esta inundación fue una de las predicciones de Nahum. Con una inundación desbordante acabará con el lugar. Nahum 1:8. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler and pirates are pillaging the office copier and... Then I wake up.
Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. El sitio de Nínive duró varios meses, pero la determinación de los invasores y la eficacia de su ataque resultaron en la caída de la ciudad. Las escenas de destrucción y caos que siguieron confirmaron la visión de Nahum. Guerreros caídos, palacios en llamas y el pueblo en pánico. Saqueo de plata, saqueo de oro. No hay fin para la riqueza, una abundancia infinita de objetos deseables. Nahum 2:9. Nahum había predicho que las riquezas acumuladas por la ciudad serían saqueadas, y eso fue exactamente lo que sucedió. Nínive, que había saqueado tantas naciones, ahora enfrentaba la misma suerte. La caída de Nínive fue un evento de proporciones épicas, sacudiendo toda la región. La ciudad, que durante tanto tiempo había sido el centro del poder asirio, fue reducida a ruinas. Los historiadores antiguos registran que sus templos, palacios y fortificaciones fueron destruidos, y su gente, dispersa o muerta. El sitio de Nínive fue más que una victoria militar. Fue una demostración del juicio divino, como había declarado Nahum. La profecía de Nahum, en acción durante el sitio de Nínive, sirve como testimonio de la fidelidad de Dios a sus palabras. Nada de lo que fue profetizado quedó sin cumplir. Cada detalle de la destrucción fue una prueba del poder de Dios sobre las naciones. Para Israel, que fue testigo de estos eventos desde lejos, el sitio de Nínive fue una confirmación de que Dios estaba con ellos y que la justicia por fin prevalecería. La destrucción de Nínive no fue solo una derrota militar, fue una aniquilación total que borró la ciudad del mapa. Nahum había profetizado con precisión este desenlace, describiendo cómo la ciudad sería desolada y convertida en ruinas. La magnitud de la destrucción fue tal que durante siglos la ubicación exacta de Nínive fue olvidada, enterrada bajo las arenas del tiempo. Solo las excavaciones arqueológicas modernas han revelado los restos de la ciudad, confirmando el cumplimiento exacto de las palabras de Nahum. Nahum 3:7 había predicho que Nínive se convertiría en una ruina tan completa que quienes pasaran dirían: Nínive está devastada. ¿Quién llorará por ella? ¿Dónde buscaré consoladores para ti? Este versículo captura la totalidad de la destrucción, no solo física, sino también cultural y espiritual. Nínive, que una vez fue un centro de poder y civilización, fue reducida a nada. Sus templos, palacios y riquezas fueron saqueados o destruidos, y la ciudad que había gobernado vastas regiones ahora era solo un recuerdo. La caída de Nínive también tuvo un profundo impacto en las naciones vecinas. El imperio asirio, que había dominado el Medio Oriente con mano de hierro, se desintegró rápidamente después de la destrucción de su capital. Las naciones que habían sido oprimidas por Asiria vieron en la caída de Nínive una venganza divina y una oportunidad para liberarse. El cumplimiento de la palabra de Nahum fue un hito en la historia antigua, cambiando el equilibrio de poder en la región. Nahum 2:10 describe el estado final de Nínive: vaciada, devastada y desolada. Los corazones desfallecen, las rodillas tiemblan, los cuerpos tiemblan, todos los rostros palidecen. Esta descripción no es solo literaria, captura la realidad de una ciudad que fue completamente destruida y cuyo pueblo quedó en desesperación. Nínive, que una vez fue una ciudad vibrante y poderosa, se convirtió en un ejemplo eterno de lo que sucede cuando una nación desafía la justicia de Dios. La destrucción completa de Nínive sirve como una lección para todas las generaciones. Nos recuerda que ningún poder humano, por grandioso que sea, puede resistir al juicio divino. La profecía de Nahum, cumplida en todos sus detalles, es una prueba de la soberanía de Dios sobre las naciones y una advertencia sobre los peligros del orgullo y la iniquidad.
Nínive, en su caída, se convirtió en un símbolo duradero de la justicia divina en acción. La profecía de Nahum y la subsecuente destrucción de Nínive plantean importantes cuestiones sobre la naturaleza de la justicia divina. Para muchos, la caída de una ciudad tan poderosa como Nínive fue un evento impactante, pero para aquellos que entienden la justicia divina, fue la manifestación de una verdad inevitable. Dios juzga a las naciones según sus acciones. La justicia divina, como la describe Nahum, es ineludible e imparcial, alcanzando incluso a las naciones más poderosas que se han apartado de los caminos de la rectitud. Nahum 1:3 afirma que Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Este versículo encapsula la paciencia y el poder de Dios. La justicia divina puede parecer demorada, pero cuando se manifiesta es absoluta. Nínive, que durante mucho tiempo había escapado del juicio, finalmente enfrentó las consecuencias de sus actos. Esta reflexión nos lleva a considerar cómo la justicia divina opera no solo a escala individual, sino también a escala nacional y global. Además, la destrucción de Nínive nos hace reflexionar sobre el concepto de medida y retribución en la justicia divina. Nahum deja claro que la maldad acumulada de Nínive había alcanzado un punto en el que el juicio se volvió inevitable. Nahum 3:19 declara: «No hay remedio para tu quebradura, tu herida es incurable». Esta afirmación no solo sella el destino de Nínive, sino que también ilustra cómo actúa la justicia divina cuando la iniquidad de una nación o individuo alcanza su límite. El juicio es la respuesta inevitable a la persistencia en el mal. La justicia divina también sirve como advertencia para todas las naciones. Nahum 3:5 dice: «He aquí, yo estoy contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro». Este versículo sugiere que la justicia divina no solo castiga, sino que también expone el pecado, sacando a la luz lo que estaba escondido. Nínive, en su arrogancia, creía que podía continuar sus prácticas corruptas sin consecuencias. Sin embargo, Dios expuso su maldad para que todos la vieran, y el resultado fue la destrucción total. La profecía de Nahum contra Nínive encuentra paralelismos en otras profecías bíblicas, tanto en términos de tema como de estilo. Al comparar a Nahum con otros profetas, podemos ver cómo se destaca, pero también cómo se alinea con el mensaje más amplio de la justicia y el juicio de Dios, presente en toda la Escritura. Cada profeta, incluyendo a Nahum, trae una perspectiva única, pero todos comparten el objetivo de advertir al pueblo de Dios sobre la inminencia del juicio, si continúan la injusticia y la idolatría. Nahum comparte una conexión obvia con el profeta Jonás, quien fue enviado a Nínive aproximadamente un siglo antes. Mientras Jonás predicó un mensaje de arrepentimiento, Nahum anunció la destrucción. La diferencia en los mensajes refleja la respuesta de Nínive. Mientras que la generación de Jonás se arrepintió y fue perdonada, la generación de los días de Nahum permaneció obstinada y por lo tanto fue juzgada. Esta comparación destaca la paciencia y la justicia de Dios. Él ofrece oportunidades para el arrepentimiento, pero si la iniquidad persiste, el juicio es inevitable. Otro profeta con el que se puede comparar a Nahum es Isaías. Ambos utilizaron un lenguaje poético e imágenes poderosas para transmitir sus mensajes. Isaías, en varios pasajes, profetizó contra las naciones que oprimían a Israel, al igual que lo hizo Nahum con Nínive. La similitud en el tono y el contenido sugiere una continuidad en el mensaje profético. Dios no ignora la opresión, y Él juzgará a las naciones impías en el tiempo debido. En Isaías 10, del 5 al 19, por ejemplo, Dios pronuncia juicio sobre Asiria, prediciendo su caída, una caída que Nahum ve cumplirse en su propia profecía.
Jeremías es otro profeta cuyos mensajes hacen eco de los de Nahum. Jeremías profetizó la destrucción de Jerusalén y el exilio de Judá, pero también habló del juicio de las naciones que rodeaban a Israel. En Jeremías 50 y 51, él profetiza contra Babilonia de manera similar a lo que hizo Nahum con Nínive. Ambas profecías tienen en común la certeza del juicio divino y el uso de imágenes de desolación y destrucción para describir lo que sucedería con las ciudades que desafiaron la voluntad de Dios. El libro de Habacuc, que también aborda la cuestión del mal y el juicio, puede compararse con el de Nahum. Habacuc cuestiona a Dios sobre por qué permite la prosperidad de los impíos, a lo que Dios responde que el juicio llegará pero en el momento adecuado. Nahum, por otro lado, anuncia que el tiempo del juicio para Nínive había llegado. Ambos profetas tratan la cuestión del mal, pero desde ángulos diferentes, complementándose en la comprensión del carácter y los planes de Dios. A pesar de ser uno de los libros menos conocidos de la Biblia, el mensaje de Nahum sigue siendo relevante hoy en día. Su profecía no es solo un relato histórico, sino también un poderoso recordatorio de la justicia de Dios y de la transitoriedad del poder humano. En un mundo donde la corrupción, la opresión y la injusticia aún prevalecen, la voz de Nahum resuena con una advertencia clara. Ningún imperio, nación o individuo está más allá del alcance del juicio divino. La relevancia de Nahum se puede ver en la forma en que aborda el concepto de justicia. En una era en la que a menudo parece que el mal prospera sin consecuencias, la profecía de Nahum es un recordatorio de que Dios ve todas las cosas y que a su debido tiempo actuará para corregir las injusticias. Nahum 1, 7 y 8 nos da esta seguridad. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Este equilibrio entre la bondad de Dios hacia los justos y su juicio sobre los impíos es un mensaje crucial para nuestro tiempo. Nahum también habla directamente sobre el tema del orgullo y la arrogancia, que continúan siendo problemas en nuestra sociedad moderna. El orgullo de Nínive, que la llevó a su ruina, es un ejemplo de lo que sucede cuando una nación o un individuo se exalta por encima de Dios. Nahum 3, 18 y 19 describe la caída final de Nínive. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien lo junte, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Esta advertencia sobre las consecuencias del orgullo es tan relevante hoy como lo fue en los días de Nahum. Además, la profecía de Nahum nos desafía a reflexionar sobre la justicia social. La opresión de los débiles por los fuertes, que fue una característica distintiva del imperio asirio, sigue siendo una realidad en muchos lugares. Nahum nos recuerda que Dios es defensor de los oprimidos y que no permitirá que la injusticia quede impune para siempre. En un mundo donde la desigualdad social es una preocupación creciente, el mensaje de Nahum nos llama a trabajar por la justicia y a confiar en que Dios, a su debido tiempo, traerá plena justicia. La relevancia de Nahum para los tiempos modernos también se ve en su énfasis en la soberanía de Dios. En un mundo que a menudo parece caótico y fuera de control, Nahum nos recuerda que Dios está al mando. Él es el juez supremo y su voluntad se cumplirá independientemente de las apariencias. Esta confianza en la soberanía divina es una fuente de consuelo y esperanza en tiempos de incertidumbre y turbulencia. El libro de Nahum es notable no solo por su contenido profético, sino también por su estilo literario. Nahum usa un lenguaje poético rico y vívido para transmitir su mensaje, lo que le da al texto una belleza única, incluso cuando describe eventos de destrucción y juicio.
Este uso de la poesía no es solo una cuestión de estilo, es una manera de intensificar el impacto del mensaje, haciéndolo más memorable y poderoso. Una de las características más destacadas del estilo poético de Nahum es su uso de imágenes fuertes y metáforas. No se contenta con simplemente anunciar el juicio, pinta escenas detalladas que capturan la atención y la imaginación del lector. Por ejemplo, Nahum 2:4 describe la confusión durante el asedio de Nínive. Los carros se precipitan por las calles, se atropellan en las plazas, su aspecto es como antorchas encendidas, corren como relámpagos. Esta descripción no solo informa, sino que también coloca al lector en medio de la acción, sintiendo la urgencia y el caos del momento. Nahum también utiliza paralelismos, una técnica común en la poesía hebrea para reforzar sus declaraciones. En Nahum 1:2 vemos un ejemplo claro. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. La repetición y la estructura paralela intensifican el mensaje, subrayando la certeza y la seriedad del juicio divino. Este tipo de construcción poética no solo embellece el texto, sino que también lo hace más penetrante. Otra característica del estilo de Nahum es el uso del ritmo y el sonido para crear una sensación de movimiento y emoción. Manipula el ritmo de las frases para acelerar o ralentizar el ritmo del texto según sea necesario. Por ejemplo, en la descripción de la destrucción de Nínive, el ritmo rápido de las frases cortas transmite la rapidez y la violencia del ataque. Este control del ritmo ayuda a involucrar al lector, haciéndolo sentir la intensidad de la profecía. La belleza poética de Nahum es particularmente evidente en sus descripciones de la naturaleza en revuelta, utilizadas para simbolizar el poder de Dios. Nahum 1:5 y 6 dice: «Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira, y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas». Estas poderosas imágenes destacan la soberanía de Dios sobre la creación y el temor que su presencia provoca. El libro de Nahum, compuesto por solo 3 capítulos, es uno de los libros más cortos del Antiguo Testamento, pero su brevedad no disminuye su profundidad o impacto. La estructura del libro está cuidadosamente planificada, con cada parte contribuyendo al desarrollo de una narrativa poderosa sobre el juicio divino. Aunque breve, el libro es una obra maestra de la literatura profética, que combina poesía, metáforas y profecías contundentes para transmitir su mensaje. El primer capítulo de Nahum funciona como una introducción y una declaración del carácter de Dios. Es aquí donde el profeta establece el fundamento teológico para el juicio que está a punto de anunciar. Nahum 1, 2 y 3 describe a Dios como celoso y vengador, grande en poder y lento para la ira, pero que no tendrá por inocente al culpable. Este capítulo también presenta el tema de la ira divina y la certeza de que Dios, en el tiempo adecuado, ejercerá justicia contra los enemigos de su pueblo. El segundo capítulo se enfoca específicamente en la profecía contra Nínive. Nahum usa una serie de imágenes vívidas para describir el asedio y la eventual caída de la ciudad. El capítulo está lleno de metáforas de guerra y destrucción, capturando el caos y la confusión que se apoderarían de Nínive el día de su caída. Nahum 2, 6 y 7, por ejemplo, habla de las puertas de los ríos que se abren, llevando al colapso de las defensas de la ciudad, y de Husab, una figura enigmática que podría simbolizar a la reina de la ciudad o a la propia Nínive siendo llevada al cautiverio. El tercer capítulo es una lamentación sobre Nínive y una explicación de las razones de su destrucción. Nahum 3, 1 comienza con la acusación:
¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y de rapiña, sin cesar de robar! Este capítulo destaca los pecados de la ciudad, su violencia, traición e idolatría, y explica que su caída es el resultado directo de estos comportamientos. El capítulo termina con una visión de Nínive en completa desolación, abandonada y burlada por aquellos que antes temían su poder. La estructura del libro de Nahum, por lo tanto, refleja una progresión lógica, desde la introducción del carácter de Dios y su justa ira, pasando por la descripción del juicio inminente hasta la justificación final para la destrucción de Nínive. Esta progresión no solo cuenta la historia del juicio de una ciudad, sino que también revela verdades teológicas profundas sobre la justicia divina, la naturaleza del pecado y el destino de los impíos. La figura de Nahum y su profecía han tenido un impacto significativo tanto en el judaísmo como en el cristianismo, aunque de maneras diferentes. En el judaísmo, el libro de Nahum se lee como parte de los profetas menores, y su mensaje de juicio contra Nínive se entiende dentro del contexto más amplio de la justicia divina que permea la Torá y los profetas. En la tradición judía, Nahum es visto como un profeta que refuerza la idea de que Dios es el defensor de Israel y que, al final, Él traerá justicia contra aquellos que oprimen a su pueblo. En el judaísmo, la profecía de Nahum es particularmente significativa en tiempos de crisis. A lo largo de la historia, los judíos a menudo se han encontrado en situaciones de opresión bajo poderosos imperios, similares a la experiencia de Israel bajo Asiria. Nahum, con su mensaje de que incluso el más poderoso de los enemigos puede ser derribado por la mano de Dios, ofreció esperanza y aliento. En períodos como el exilio babilónico y durante las persecuciones subsecuentes, el mensaje de Nahum fue visto como un recordatorio de que Dios no olvida a su pueblo y que Él, en última instancia, prevalecerá. En el cristianismo, la figura de Nahum y su profecía se interpretan como parte del testimonio profético que apunta a la justicia de Dios, tanto en el pasado como en el futuro. Muchos teólogos cristianos ven el cumplimiento de la profecía de Nahum como una confirmación de la fidelidad de Dios a sus promesas y como un presagio del juicio final que se ejecutará en la segunda venida de Cristo. Nahum es, por lo tanto, considerado un profeta cuyo mensaje trasciende su tiempo y lugar, hablando tanto del juicio temporal como del juicio escatológico. Además, en el cristianismo, Nahum es citado con frecuencia como un ejemplo de la justicia retributiva de Dios. Su profecía contra Nínive se utiliza para ilustrar el principio de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. La caída de Nínive, como fue profetizada por Nahum, se ve como una advertencia para las naciones e individuos que viven en rebelión contra Dios. Esta perspectiva se destaca especialmente en sermones y enseñanzas que abordan temas de justicia, juicio y arrepentimiento. Nahum también es reconocido en el cristianismo como parte del canon de las Escrituras, siendo estudiado con frecuencia como un ejemplo de cómo Dios comunica su voluntad a través de los profetas. Su mensaje se considera relevante para los cristianos contemporáneos, especialmente en un mundo donde la justicia a menudo parece ausente. Nahum recuerda a los creyentes que Dios ve y juzga las iniquidades de las naciones y que, en última instancia, su justicia prevalecerá. Así, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, la figura de Nahum es importante por su papel en afirmar la justicia divina y la soberanía de Dios sobre las naciones. Su profecía sigue siendo una fuente de aliento, reflexión y advertencia para aquellos que buscan entender el carácter de Dios y su relación con el mundo. Aunque Nahum no es una de las figuras bíblicas más conocidas, su profecía y el tema central de su mensaje,
el juicio inevitable contra la injusticia, han dejado su huella en la cultura popular, especialmente en contextos donde la lucha contra la opresión y la justicia social son temas centrales. La destrucción de Nínive, según lo profetizado por Nahum, ha sido utilizada como una metáfora en diversas obras literarias, artísticas e incluso cinematográficas para simbolizar la caída de los poderosos y la vindicación de los oprimidos. En la literatura, las poderosas imágenes de destrucción y juicio en Nahum han inspirado a autores a lo largo de los siglos. Por ejemplo, poetas y escritores han utilizado la caída de Nínive como un símbolo de la efemeridad del poder y la certeza de la retribución. En la literatura medieval, las referencias a la profecía de Nahum aparecen en textos que abordan la decadencia moral de las sociedades y la inevitabilidad del juicio divino. El lenguaje poético de Nahum también ha sido citado en sermones y discursos que enfatizan la justicia de Dios en acción. En el arte, la caída de Nínive ha sido representada en pinturas y grabados que capturan el momento de destrucción, simbolizando la justicia divina que no puede ser evitada. Estas obras a menudo buscan reflejar la intensidad y la dramatización descritas por Nahum, utilizando contrastes fuertes y escenarios oscuros para transmitir la gravedad del juicio. Artistas del Renacimiento, por ejemplo, incorporaron elementos de la profecía de Nahum en sus representaciones visuales de eventos bíblicos, destacando el tema del triunfo de la justicia divina. El cine y la televisión también han hecho uso del mensaje de Nahum, especialmente en obras que exploran temas de juicio y justicia. Aunque rara vez se adapta directamente, el concepto de un poder aparentemente invencible que enfrenta su caída como resultado de sus iniquidades resuena en muchas tramas, desde películas históricas hasta distopías modernas. En series y películas que exploran la caída de grandes imperios o naciones corruptas, la profecía de Nahum sirve como una referencia implícita, recordando a los espectadores que el poder sin moralidad está destinado a perecer. Además, Nahum ha sido citado en discursos políticos y sociales, donde se enfatiza la necesidad de justicia. Líderes y activistas en movimientos contra la opresión y la tiranía han en algunos casos invocado el mensaje de Nahum como una forma de afirmar que la justicia, incluso si se demora, es inevitable. Esta aplicación moderna del mensaje de Nahum destaca la intemporalidad de su profecía y su relevancia continua en un mundo que todavía lucha contra las fuerzas de la injusticia. La profecía de Nahum, aunque dirigida a Nínive, trasciende el tiempo y el espacio, ofreciendo valiosas lecciones para todas las generaciones. Su mensaje sobre la justicia divina, la transitoriedad del poder humano y la inevitabilidad del juicio es tan relevante hoy como lo fue hace más de 2 milenios. Nahum nos recuerda que Dios observa las acciones de las naciones y los individuos, y que Él, en su justicia, intervendrá para corregir lo que está mal. La perpetuación de la profecía de Nahum se da no solo a través de su inclusión en el canon de las Escrituras, sino también en cómo su mensaje continúa aplicándose a contextos contemporáneos. En un mundo donde la injusticia y la corrupción todavía existen, Nahum ofrece un recordatorio poderoso de que estas fuerzas no triunfarán para siempre. Su profecía sirve como un aliento para aquellos que buscan la justicia y como una advertencia para aquellos que confían en su poder corrupto. Además, Nahum nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia posición ante la justicia divina. Como individuos y como sociedades, estamos llamados a examinar nuestras acciones y considerar cómo se alinean con los estándares de justicia que Dios establece. La historia de Nínive es un ejemplo de que ningún poder, por más grande que sea, está fuera del alcance de Dios, y que la arrogancia y la injusticia tienen consecuencias graves.
La profecía de Nahum también nos ofrece esperanza. Para los oprimidos, es un signo de que Dios no es indiferente al sufrimiento y que Él traerá liberación en el momento adecuado. Para los justos, Nahum es una confirmación de que la rectitud será recompensada y que la injusticia será castigada. Esta esperanza es un ancla para aquellos que confían en la justicia de Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. En última instancia, el mensaje de Nahum ha perdurado porque habla de verdades universales y eternas. Sus palabras continúan resonando porque tocan temas fundamentales de la experiencia humana: el deseo de justicia, la lucha contra la opresión y la confianza en la soberanía divina. La profecía de Nahum, por lo tanto, no es solo un relato histórico, sino un mensaje vivo que continúa inspirando, advirtiendo y alentando a aquellos que buscan comprender el papel de Dios en la historia humana.